en lo que nosotros recaudamos de impuestos equivalentes a nuestro Producto Interno Bruto es del 13%. Era innecesario obligar a los jóvenes porque lo único que están haciendo es llenar un vacío, pero que no nos está generando ningún incremento. Y nosotros, México, somos un país muy pobre en la recaudación, el 13%, es lamentable, es vergonzoso. Y lo más vergonzoso y lo más lamentable, Pedro, es que siguen aplicando la misma dosis desde que llegó Morena, una dosis que ahuyenta las inversiones, una dosis que no incrementa la base gravable. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Los ingresos fiscales son importantísimos para el bien llevar de una nación. Y hoy vemos que México no va a tener los ingresos fiscales suficientes para reducir la pobreza, para garantizar derechos básicos, así lo dice Oxfam. Y tenemos en la línea a Carlos Valenzuela, él es secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, para justamente hablar sobre ello. Carlos, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio que nos sigue por Central FM. Muchas gracias, Carlos. Y justamente, fíjate, ayer en el noticiero estábamos hablando sobre los ingresos fiscales de nuestro país y cómo tener tantas personas en el sector informal versus el formal, las problemáticas que podría llegar a tener la Secretaría de Hacienda para pues, tener la retribución en dinero, y creo que es algo que se tiene que poner énfasis y atención en ello. ¿Cómo lo ves tú como secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados? Pues bueno, Pedro, lamentablemente la última discusión del paquete económico, de manera particular cuando estábamos discutiendo la ley de ingresos, Acción Nacional hizo énfasis precisamente en esta carencia que estábamos teniendo. México está convirtiéndose cada vez más en un país que depende completamente de los ingresos petroleros y vamos al revés con las tendencias internacionales. Para ponerte un ejemplo, mi estimado Pedro, en lo que nosotros recaudamos de impuestos equivalentes a nuestro Producto Interno Bruto es del 13%, comparado con economías similares como la de Brasil. Brasil está recaudando el 33%, Argentina está recaudando el 28%, Sudáfrica, que es una economía similar a la nuestra, pero en una de las regiones más pobres del país, está recaudando el 26%. Y nosotros, México, somos un país muy pobre en la recaudación, el 13%, es lamentable, es vergonzoso. Y lo más vergonzoso y lo más lamentable, Pedro, es que siguen aplicando la misma dosis desde que llegó Morena, una dosis que ahuyenta las inversiones, una dosis que no incrementa la base gravable tributaria en nuestro país, y por el contrario, lo que vimos en esta última discusión y en esta última aprobación por parte de los diputados de Morena de la ley de ingresos fue que incrementaron la base gravable, pero con jóvenes de 18 años que no tienen una actividad económica fija y que lo que hicieron simplemente fue obligarlos a registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando ellos no van a poder estar registrando ningún ingreso para el país. Esto es lo que hace Morena en políticas tributarias. Lamentablemente vemos que hubo una disminución en la recaudación tanto del IEPS como del ISR en el último año, y esto debido, Pedro, a que son políticas fiscales agresivas, donde a los que estamos contribuyendo, como tú, como yo, como la gran mayoría de los mexicanos que nos escuchan, pues no vemos ningún tipo de estímulo fiscal, no vemos ningún tipo de estímulo de inversión. Al contrario, hay un aumento y hay un incremento en IEPS, por ejemplo, para los combustibles, y ante este aumento, pues hay una menor recaudación, es lo que no se está dando cuenta el gobierno de Morena y que lamentablemente está afectando a los mexicanos, y coincidimos en el reporte de Oxfam que el Estado mexicano no está teniendo la capacidad de recaudación suficiente para poder cumplir no solo con los programas sociales, sino para poder cumplir con las necesidades básicas de los mexicanos, mi querido Pedro. O sea, en pocas palabras, tenemos sí una mayor base de datos de recaudables, pero estos recaudables no tienen un empleo constante, son
jóvenes que seguramente no tributarán y lo único que hacen es llenar el gallinero, ahora sí que con gallinas que no ponen. Efectivamente, Pedro, no lo pudiste decir de manera más clara y contundente. Eso es lo que hacen en la cifra. Pareciera que están avanzando en la base recaudatoria, pero pues fue una de las discusiones que tuvimos en Acción Nacional contra Morena hace unos meses, que era innecesario obligar a los jóvenes, porque lo único que están haciendo es llenar un vacío, pero que no nos está generando ningún incremento. ¿Qué es lo que deberíamos de haber hecho, Pedro? Ver cómo podíamos pasar a la gente de la informalidad a la formalidad, que es una tarea pendiente que tenemos en México desde hace muchísimos años, y que en este gobierno lo que han hecho es incrementar la informalidad con programas sociales que no tienen diseño, que no tienen planeación, que no tienen medición, y que mucha de la gente que estaba anteriormente trabajando y que pagaba impuestos y que pagaba ISR, pues algunos hasta abandonaron sus trabajos porque dicen, el gobierno de Morena sin trabajar me regala 4,000 pesos al mes y sin pagar impuestos. Entonces, lo que están haciendo es alejando las inversiones y desgraciadamente también algo que no estamos notando, Pedro, es que se incrementaron ya la dependencia de los ingresos petroleros, cuando vemos que la tendencia a nivel internacional es la diversificación, es aumentar las bases tributarias de los ciudadanos para tener mejores servicios. Pues aquí vemos que pareciera que el presidente añora los años dorados de Luis Echeverría, de López Portillo, donde dependíamos completamente de los ingresos petroleros, y que ahora pues México es un país que va en retroceso en ese sentido, lamentablemente. Creo que es importantísimo lo que dices, Carlos, porque pues todo esto, a como lo vemos, puede poner en un escenario de debilidad muchos de los propios apoyos del presidente, pero no solo eso, el presupuesto de ingresos de la Federación. Completamente de acuerdo, Pedro, y hay algo que la ciudadanía a lo mejor desconoce. Se acabaron ya los fondos de estabilización, que fueron fondos de ahorro que dejamos los gobiernos de Acción Nacional y los gobiernos de Revolucionario Institucional desde tiempos de Fox. Fuimos metiéndole dinero al cochinito. ¿Para qué? Para que cuando vinieran tiempos de crisis pudiéramos echar mano de esos fondos. Lo que hizo López Obrador y lo que hizo Morena fue que agarró esos fondos para los programas sociales, ya se los acabó, y ahora es el primer año que vamos a sufrir por esa baja de los fondos de estabilización, y es por eso que hemos tenido impactos macroeconómicos como la subida de la inflación. Viene lamentablemente una devaluación de la moneda, que ya todos los indicadores avisan que podríamos llegar hasta los 25 pesos por dólar, que ya no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo, y pues es una política donde lamentablemente el presidente, en su necedad y en su terquedad, pues no aprende, y lo estamos pagando. Ahora sí que los platos rotos los estamos pagando todos los mexicanos, mi estimado. Y no solo son los fondos de estabilización que ya se chutaron los fideicomisos, ya se chutaron N cantidad de recursos que estaban ahí en la alcancía de los mexicanos y que se los acabaron por en un año no inyectarle dinero, pero sí chuparse el dinero de los ahorros de todos los mexicanos. Y eso es grave para la economía nacional, que puede, como bien dices, no solamente con un crecimiento precario, con una expectativa nula, pues acabarse con la economía, y acabar con la economía tarda un añito más, ¿eh? Completamente de acuerdo contigo, Pedro. Pues estaremos muy al pendiente, Carlos Valenzuela. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros aquí en este espacio informativo, y sigamos hablando de los temas que importan a México. Secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti por el espacio, Pedro, y un saludo a todos los que nos escuchan en Central FM, sobre todo a mis paisanos de Veracruz que nos siguen por Mar FM. Muchas gracias y saludos efectivamente ahí a todos. A mi amigo Félix Malpica, desde aquí le mandamos un cariñoso saludo. Gracias, Carlos. Central FM. Equilibrio.